Bienvenido, Juan, gracias por estar ahí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, tendríamos que coordinar de ser por lo menos una vez cada 15 días. Para mí es importante que tu palabra, tu punto de vista ande por aquí, ayudando a razonar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ya lo vamos a pactar. Florencia, vamos después a hablar con Juan para coordinar con él el día y hora. Hecho, ya está agendado. Juan, en estos días está muy popularmente, por suerte, eso corre por mi parte, ha estado arriba de la mesa los hechos recientes, la historia reciente, la década del 70 y quizás un poco antes y un poco después también, pero un aniversario, 50 aniversario, que ha sido bastante popularizado. Hay mucha gurizada que se ha enterado un montón de cosas, otros que no tanto, y otras cosas que están sucediendo. De hecho, ¿tu opinión sobre este pasado reciente? Bueno, sin lugar a dudas, más allá de si es más reciente o menos reciente, es uno de los hechos que han marcado a fuego ese momento en la historia del Uruguay y los años posteriores, y que todavía hoy, sin duda, como sociedad, nos sigue marcando. La sociedad uruguaya no fue lo mismo después de la experiencia de esta ruptura institucional que tiene como una fecha simbólica, de alguna manera, que es el 27 de junio de 1973, pero que sin lugar a dudas, esta arremetida contra las instituciones democráticas viene de mucho tiempo atrás. Luego se siguió consolidando a lo largo de una década larga, hasta que comenzó con la asunción del nuevo Parlamento y del presidente de la República en la primera presidencia de Sanguinetti, un proceso, yo le prefiero llamarlo así, más allá de que trae también algunas reminiscencias poco felices, porque también fue un proceso de reconstrucción nacional, como le llamaron los civiles y los militares que dieron el golpe de Estado. Pero lo cierto es que si lo tenemos que ver dentro de una perspectiva histórica, el 1 de marzo del 85 no se restableció la democracia, no se reconquistó la democracia plena, sino que comenzó un largo camino hacia la construcción de una forma nueva de concebir la democracia, que tiene que tener, sin duda, más allá de las libertades tradicionales, clásicas, que evidentemente si ellas no existen, no existe democracia, como es el derecho al voto, a elegir a nuestras autoridades, a renovarlas, el libre juego de los partidos políticos, la alternancia en el poder, la independencia de poderes, etcétera, etcétera. Eso es fundamental, sin lugar a dudas. Lamentablemente también desde muchos sectores ideológicos en nuestro país durante muchos años se cuestionó eso como una forma de democracia. Yo personalmente creo que sí lo es, y que si no tenemos esas formas tradicionales de democracia no existe un régimen republicano democrático de gobierno, pero también entiendo que no alcanza solo con eso. Y por eso digo que prefiero pensar en el desarrollo de un largo camino que todavía queda mucho por recorrer para construir una democracia que, además de la democracia política, fundamental, también tenga en cuenta la democracia social, tenga en cuenta una mejor distribución de la riqueza, tenga en cuenta las oportunidades, sobre todo para los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, la participación permanente de la sociedad a nivel barrial, a nivel municipal, trabajando y preocupándose por aquellos temas que son una necesidad a nivel local, a nivel territorial, y sobre todo algo que en los últimos días hemos estado, hemos empezado a poner sobre la mesa en el país, a veces tratando de entrarle directamente, a veces dándole una vueltita por el costado, pero que es una
característica fundamental de una democracia moderna, que es la rendición de cuentas de parte de las autoridades electas, de las autoridades del Estado, de los funcionarios públicos con responsabilidades de gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción pública y privada. Es decir, son desafíos que se vienen. Juan, la rendición de cuentas, ¿en qué sentido te lo planteas? Me refiero a rendición de cuentas no por la ley de rendición de cuentas, sino rendir cuentas como tiene que rendir cualquier mandatario frente al mandante. A ver, para poner un ejemplo simple, ¿no? Sí, a ver. Si mi padre me daba a mí 10 pesos para ir al almacén, para hacer las compras, cuando yo volvía, tenía que rendirle las cuentas, decir, el aceite me costó esto, el pan me costó esto, y este es el vuelto, este es el cambio. Esa es la rendición de cuentas, ¿no? Informar qué hago yo con los dineros de otro. Y no solamente en términos económicos, sino también en términos de gestión. Rendir cuentas significa que el Estado tiene la obligación de informar qué es lo que hace, cómo lo hace, cuánto le cuesta, cuánto gasta, cómo lo gasta, cómo ingresa un funcionario a la administración pública, cómo se adjudica una vivienda, cómo se hace un contrato internacional, entre tantas otras cosas que hemos visto en los últimos días. Porque si el mandante, es decir, la ciudadanía, el cuerpo electoral, el pueblo, que es el que vota, el que te da el mandado para hacer, empieza a desconfiar que vos te quedaste con parte del vuelto o que arreglaste con el almacenero para que en lugar de ponerte 10 pesos de aceite te pusiera 11 y vos te quedás con el cambio en el bolsillo, con la diferencia, llega un momento que el que te manda cada vez va a desconfiar más. Y la democracia es algo muy sutil, muy sensible. Es una creencia, casi un estado espiritual, donde la confianza es uno de sus elementos básicos. Si no confiamos en la democracia y no confiamos en los gobernantes que elegimos para que cumplan sus funciones dentro de ese régimen democrático, ese propio régimen democrático se empieza a erosionar lentamente, más rápidamente, y puede llegar un momento en que los daños sean graves e incluso tal vez irreversibles. Esperemos que no. Y eso no aparece en el fondo de la cuestión como Vox Populi, una cosa muy popularizada ya, que dice, sí, los políticos se arreglan todos, son todos iguales. O la política y aparecen los Milei y los... Bueno, acá apareció, yo no voy a ir para Argentina, acá apareció gente en la última elección que no era muy conocida popularmente, tipo el que fue ministro Talvi y otros, o el que es senador del Partido Nacional. Ahora me olvidé el nombre. Que aparecieron ahí y decís, ¿dónde están los offside que le llaman? Eso es lo que te digo, Néstor, que la gente empieza a decir, son todos iguales, que se vayan todos. Da lo mismo que gobierne este, que gobierne el otro, porque igual son iguales. Entonces mejor vamos a confiar en algún iluminado, un autócrata, un grupo de personas con poder económico, militar, sin ninguna convicción democrática, pero que, bueno, van a venir a poner orden. Y ahí ya sabemos cómo termina ese tipo de historia. Y en cuanto a eso de que todos los políticos son iguales, yo personalmente lo niego y lo rechazo enfáticamente. Yo tuve la oportunidad de poder servir a mi país en un cargo público, político. Fui subsecretario del Ministerio del Interior con el doctor José Díaz. Conocí al doctor José Díaz en su gestión, en su forma de ser, en su austeridad. Y les puedo decir que como el doctor Díaz, mucha más gente, yo diría que eso trasvasa lo mejor de todos los partidos políticos, que no todos los políticos son iguales, que no todos los políticos utilizan una responsabilidad en el Estado para generar riqueza, para aumentar sus riquezas, para acomodar a sus familiares, a sus amigos, a los amigos de los familiares. Yo creo mucho, y el país, por favor, si tendrá historia de políticos probos, transparentes, honestos, que cumplen realmente la función que tiene que cumplir. No es cierto que son todos iguales. No es cierto que son todos iguales.
Eso hay que rechazarlo totalmente. Ahora, esa palabra que son todos iguales, o los políticos que se vayan todos, o todo eso que anda por allí arriba, en América Latina, ya no solo en Uruguay, está entrando en Uruguay ahora. En el fondo la cuestión, ¿también no es un desafío para la democracia o para los demócratas? ¿Quién pierde y quién gana con el funcionamiento de los partidos? De los partidos todos, izquierda, derecha, el centro, adentro, donde sean. ¿Quién gana y quiénes pierden? Con el mal funcionamiento de los partidos. Claro. A ver, los partidos políticos como tales son una invención recientemente novedosa en la humanidad, digo, bueno, recientemente novedosa. 2, 3 siglos como partido, lo que se entiende como partido político, el concepto que hoy tenemos, y bueno, se entiende que los partidos políticos son intermediarios fundamentales entre los individuos y el Estado. Es eso lo que es un partido político, es un grupo de personas que comparten determinada ideología, determinados principios, determinados valores, determinada idea de cómo debe funcionar el país, etcétera, etcétera, y por medios democráticos, por los medios que se establecen constitucionalmente, buscan que la ciudadanía acepte su proyecto, su propuesta, y que el partido y los candidatos de ese partido sean electos para ejercer el poder o el gobierno por un determinado periodo. Entonces, la existencia de partidos es fundamental. Uruguay también se ha caracterizado, y es muy bueno, por tener un régimen de partidos relativamente sólido a lo largo de los años, comparados con otros países de América Latina, que en realidad no son partidos, son uniones temporales que se disuelven inmediatamente después de una elección, que son grupos de personas o de organizaciones o de grupos de poder que se juntan simplemente para presentar un candidato. Y ahí vemos que en muchos países los nombres de los partidos sorprenden cada vez que aparecen una elección, son partidos nuevos, que después desaparecen, que no tienen historia, que no tienen tradición, que no tienen una ideología firme tampoco. Entonces, los partidos, y acá hablo de los partidos uruguayos, también tienen esa responsabilidad de generar confianza en la población. Por ejemplo, también rindiendo cuentas, siendo transparentes sobre la forma como obtienen sus recursos y para qué los utilizan. Es evidente, y acá nadie se chupa el dedo, que para poder desarrollar una campaña electoral desde hace muchos años, pero ahora más todavía, se requieren recursos humanos. O sea, si vos y yo queremos presentarnos de candidatos a algo, bueno, yo no puedo... Pero esa plata. Pero esa plata, y si no tenés plata, está liquidado. Está bien entonces que los partidos busquen cómo financiarse, pero hay una regulación de eso que todavía ningún partido termina de ponerle cascabel al gato. Sí, de la izquierda, del Frente Amplio, que es una ley de partidos donde realmente los partidos tengan la obligación de informar de dónde obtienen sus recursos, en quién en qué se invierte, en cuánto se gasta, porque no hay que olvidarse que también en las últimas décadas en la región hay un fenómeno que es el narcotráfico, que va de la mano del lavado de activos, que no tiene ningún problema en financiar campañas electorales. De hecho, en muchos países de América Latina, del Caribe, se informa de que determinado gobernante, diputado, alcalde, etcétera, está ahí por la plata del narcotráfico, o lo llevó a su banca el narcotráfico. Eso que implica que, bueno, que son campañas con mucho dinero, de dinero sucio, que de alguna forma se lava en este tipo de cosas. Y no hay que alarmarse, ni hay que hacer escándalo, pero hay que decirlo. Aquí hace algunos meses, cuando empezó a hablarse del caso Marcet, el señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, llegó a decir, ¿pero qué tiene que ver el narcotráfico con la política? Lo dijo públicamente en una entrevista. Yo me imagino que, además de ser un error brutal, no creo hablar de ingenuidad, creo, porque el ministro no es ninguna persona ingenua, pero no puede plantear ese tipo de cosas
con ese nivel de liviandad. Obviamente que el narcotráfico tiene que ver con la política. En los años 80 Pablo Escobar era diputado en Colombia. Pablo Escobar llevó el narco a su máximo nivel a la Cámara de Diputados en Colombia, y así tantos otros. Tantos outsiders, tanta gente que viene y desaparece, que nadie sabe de dónde viene. Y bueno, ojo que cuando hablamos de lavado no estamos hablando solamente de plata del narcotráfico, sino también de otras formas del crimen organizado, que son realmente las que más generan peligro a la seguridad ciudadana, a la tranquilidad y a la estabilidad de los países, mucho más allá que la cantidad de hurtos o de rapiñas que puedan haber. Pero bueno, como la gente no lo ve, porque uno cuando es víctima de un hurto o una rapiña lo siente personalmente en carne propia. En cambio, cuando es víctima de este tipo de delitos, que antes llamábamos delitos de cuello blanco, son crímenes que se producen en grandes edificios, inteligentes, con gente con traje de Armani, con distintas capacidades tecnológicas para poder traer plata de un lado, lavarla, llevarla en otro. Y bueno, son personas muy respetables y nadie diría que tienen apariencia delictiva, como tantas veces se dijo en nuestro país sobre ese tema. En fin. Te traigo nuevamente para la historia reciente. Perdón, ¿te puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. Esto es parte de la historia reciente. Ah, eso iba yo. Si algún daño le generó, si alguno de los tantos daños que le generó al país la dictadura, el terrorismo de Estado, uno de ellos, uno de los más importantes, es la impunidad, la sensación de impunidad. ¿Por qué? Porque si aquí se pudo torturar gente, hacer desaparecer gente, robar niños, entregarle los niños a otras personas, y no pasó nada durante 20 años, porque desde que se recuperó la democracia hasta el 2005 no pasó nada, ¿ah? Entonces mucha gente puede decir, bueno, si estos crímenes tan atroces se cometieron y nadie pagó nada, ¿por qué me van a estar impidiendo a mí hacer lo que quiero hacer? Porque en definitiva se trata de eso, de decir, bueno, yo hago esto porque sé que que la ley no me va a alcanzar, que no me van a sancionar. Entonces hay que tener en cuenta también que esas grandes estructuras financieras que están detrás del crimen organizado también operaban ya durante la dictadura civil y militar. Y muchos civiles y muchos militares de la época estaban aquí y también en la región estaban involucrados en ese tipo de operaciones de criminalidad organizada. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, no debemos desconectarlas de lo que le llamamos el pasado reciente, porque es una misma línea de tiempo, es una misma línea de continuidad que está relacionada con cosas que pasaron en las últimas décadas. Juan Faropa, quedamos comprometidos en 15 días, ¿nos podemos seguir? Porque se nos ha terminado el tiempo. Espero que podamos coordinar y siempre es un gusto conversar contigo. Bien, te la dejo pendiente para dentro de 15 días. Pendiente para dentro de 15 días. ¿Qué llevó, dentro de todo lo que vos dijiste, qué llevó a que los partidos no funcionaran o no estuvieran claros en cuanto a lo que se venía, el golpe cívico-militar y qué intereses habían detrás? Pero la dejamos para la que viene. Muy bien. Que pase muy bien. Un abrazo grande, Juan. Gracias por estar. Buenas tardes. Chao, chao.